Cuando realmente nos ponemos a analizar la Biblia, podemos darnos cuenta de que hay bastantes hechos bíblicos poco conocidos y oscuros. La mayoría de la gente sabe todo acerca de Jesús. Por ejemplo, saben que en realidad no era blanco y que fue crucificado. La mayoría de la gente no sabe, sin embargo, que algunas historias bíblicas son mucho más espantosas. La muerte y la matanza son en realidad partes importantes en la Biblia. Algunos de los violentos alborotos bíblicos son estimulados por las luchas de poder, pero la venganza es, por supuesto, responsable de muchas de las escenas brutales de las que hoy hablaremos. No todos estos asesinatos bíblicos son brutales, pero algunos de ellos podrían hacer que te estremezcas. Yo soy el documentalista y esto es Asesinatos que ocurren en la Biblia. Amnón es asesinado por violar a su media hermana. Amnón, hijo del rey David, se enamora de su media hermana Tamar. A traición, Amnón finge estar enfermo para que Tamar entre en su habitación y lo alimente, pero cuando ella llega, Amnón la viola. El otro hermano de Tamar, Absalón, se entera de la violación y se pone furioso. Absalón convence al rey para que Amnón le acompañe en una salida. Pero en realidad, la salida es una treta vengativa. El hermano mayor, indignado, ordena a sus hombres que derriben a Amnón cuando está de buen humor por beber vino y, de hecho, lo asesinan cruelmente. Segunda de Samuel 13, 1 al 32. Absalón se atasca en un árbol y es apuñalado en el corazón. El vengativo hermano mayor Absalón no encuentra un final agradable después de asesinar al violador de su hermana. Durante una revuelta contra el rey David, Absalón se encuentra en el lado opuesto de las tropas reales de su padre. Se encuentra con los hombres de David montando su mula y, como la mula va bajo las gruesas ramas de un gran roble, el pelo de Absalón se atasca en el árbol. Mientras Absalón cuelga suspendido del árbol, uno de los soldados toma 3 jabalinas en la mano y las clava en el corazón de Absalón mientras él sigue vivo en el roble. Como si eso no fuera suficiente castigo, 10 de los armeros de Joab rodean a Absalón y lo golpean hasta la muerte. Segunda de Samuel 18, 9 al 15. Múltiples reyes son asesinados por sus propios sirvientes. El rey Elá es asesinado por su propio cuadriguero, Zimri. Elá se emborracha en la casa de Azra, el administrador de Tirsa. Cuando es emboscado, Zimri no se detiene con el rey. Sin embargo, después de tomar la corona, el cuadriguero mata a cada miembro masculino de la familia real. Primera de Reyes 16, 8 al 14. Curiosamente, el padre de Elá, Baasha, mata al gobernante israelí Nadab. De la misma manera, años antes de la muerte de Elá, Baasha es el capitán del ejército de Nadab, antes de que se subleve y robe el trono. Primera de Reyes 15, 25 al 29.
Atalía asesina a sus hijos y nietos para ser reina. Atalía parece ser la única mujer reinante en la Biblia. Ella viene a gobernar Judea después de la muerte de su esposo Joram y su hijo Asías. Una vez que Asías muere, Atalía destruye toda la familia real, matando a todos los posibles rivales al trono. Uno de los hijos de Atalía está escondido de su ira. Sin embargo, regresa a Judea para matarla 6 años después. Los guardias de Atalía la agarran cuando ella intenta correr y la matan justo dentro de los terrenos del palacio. Segunda de Reyes 10, 12 al 27 y 11, 1 al 16. Is-Boset es decapitado y sus asesinos sufren un destino igualmente perturbador. Is-Boset, un capitán del ejército de Saúl, es asesinado por sus propios hombres, Recab y Baana. Los dos traidores apuñalan a Is-Boset en el estómago mientras duerme para ganar el favor del rey David. Luego le cortaron la cabeza a Is-Boset para llevarla con ellos en sus viajes. La traición de Recab y Baana atemoriza a David para que los haga matar. Y en efecto, el destino de los hombres es nefasto. Después de cortarle las manos y los pies, David tiene los cuerpos de los hombres colgados del estanque para que todos los vean. Segunda de Samuel 4, 1 al 12. Caín lleva a Abel a un campo y lo mata. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, son ambos obreros de la tierra. Caín es un granjero y Abel un pastor antes de hacer ofrendas reverentes al Señor. Caín se pone celoso y enojado cuando Dios favorece la ofrenda de su hermano en vez de la suya. Caín le dice a su hermano que se aventure al campo con él, pero en vez de unirse, Caín mata a su hermano en el acto. Génesis 4, 3 al 7. Jezabel es arrojada por la ventana y comida por los perros. Jezabel es la peor influencia. Ella convenció a su marido, Acab de Israel, de que abandonara al Señor y persiguiera a sus enemigos. Para castigarla, el enemigo de la familia, Jehu, urde la muerte de Jezabel. Sin saber de la mala intención de Jehu, Jezabel se viste con sus mejores galas y lo espera en su ventana. Jehu entonces ordena a sus hombres que arrojen a Jezabel por la misma ventana desde la que ella observa, y algunas de sus salpicaduras de sangre caen sobre la pared y los caballos mientras la pisotean. Por si fuera poco, cuando los asesinos intentan recoger el cuerpo de Jezabel, solo encuentran sus restos esqueléticos. Su carne había sido devorada por los perros. Segunda de Reyes 9, 31 al 37. Hombres conspiran para matar a un rey. El rey Pekaya de Israel es asesinado por su propio jefe. Los caminos pecaminosos de Pekaya incitan a Pekah a asesinar después de solo 2 años bajo su reinado. El oficial en jefe mata a Pekaya delante de muchos súbditos en la ciudadela del Palacio Real de Samaria. 50 guardias desertores ayudan a Pekah con el acto. Pekah es entonces coronado, pero él también es asesinado por sus pecados. Segunda de Reyes 15, 23 al 31. Holofernes es seducido y decapitado. Nabucodonosor envía a su general Holofernes a asediar a Betulia, pero el general es seducido por la bella Judith, que solo quiere salvar su ciudad. Holofernes ama la belleza de Judith y es quizás su vanidad lo que lo lleva a su destino final.
Después de que Holofernes se emborracha y queda semi-inconsciente, Judith se mete en su alcoba, va a su poste de la cama y desenvaina la espada. Entonces ella agarra a Holofernes por el pelo de su cabeza, implora al Señor por su fuerza y lo golpea 2 veces en el cuello, tan fuerte como solo ella puede ser. La cabeza del hombre dormido está separada de la fuerza de los golpes. Para mostrar a la ciudad su éxito, Judith da la cabeza de Holofernes a su esclavo, que la pone en la bolsa de comida. Judith 10 al 13. El vientre de un rey se traga la espada que lo empala. El rey Eglón de Moab es odiado por la mayoría de los israelitas por su prolongada opresión, por lo que no es sorprendente que decidan matarlo. El pueblo israelí elige a Ehud para llevar a cabo el asesinato. Durante una reunión con Eglón, Ehud pasa de contrabando una espada de doble filo bajo su manto. Le dice al rey que Dios le ha enviado un mensaje y luego hunde su espada en el vientre del rey. El rey Eglón es tan grande que el mango se hunde después de la hoja y descarga sus intestinos. Ehud no saca la espada para que la grasa eventualmente se cierre sobre ella. Jueces 3, 12 al 24. Yo soy el documentalista y esto fue Asesinatos que ocurren en la Biblia. Gracias y hasta la próxima.